Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia, este de los programas que disfruto mucho porque son temas que están permanentemente en agenda, a veces están en los diarios, a veces no, pero es un tema que preocupa y a cada familia, sobre todo cuando uno tiene hijos chicos, hermanos, primos, y entiende que en un futuro se van a encontrar con este tema, o ya hijos cursando en edades donde conviven con gente que consume marihuana o ellos mismos ya empiezan a consumirlo. En nuestro país es bastante flexible en cuanto al tema de consumo, la justicia lo ha hecho. Nos caracterizamos por ser un país flexible, no solamente en esta cuestión, sino también, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver discriminación por sexualidad, por género, más allá, digamos, del tema de la violencia de género, que es un capítulo aparte, todo lo que sean homosexualidad, trans, etcétera, estamos como a la cabeza de América Latina en cuestiones de derechos. Sin embargo, uno se pregunta si esto es suficiente y si esto alcanza como para que podamos copiar el ejemplo de Uruguay, reciente, por cierto, de la legalización de la marihuana para el consumo, este stock que se terminó, digamos, en un tiempo récord en las farmacias, y esta autorización que se realiza para los uruguayos. ¿Estamos a la altura de ellos como para poder hacerlo? En Uruguay el objetivo principal, y lo decía Mujica, digamos, cuando lanzó esta campaña hace un par de años, el objetivo principal fue combatir el narcotráfico. Ahora, la dimensión de Uruguay, hay que ver si alcanza la dimensión de Argentina como para que esto pueda alcanzar a nuestro país. En cuanto a apertura mental, sí, pero también son realidades diferentes y por eso hemos invitado al titular del Cedronar, que conoce sobre todo la realidad de nuestro país en comparación con el resto de los países en América y en América Latina específicamente, para ver un poco, pero bien, dónde estamos parados. Porque quiero diferenciar la idealización, digamos, sobre todo los periodistas tenemos que ser serios a la hora de informar, no informar por las ganas o cómo nos gustaría, sino con los pies en la tierra, ¿no? Más allá de que a ustedes les guste o no, los que les podemos contar, decir, bueno, esto es lo que está pasando en nuestro país, esta es la realidad, y no todo es tan fácil. Hay cambios que van a llevar tiempo, y hay cambios que directamente no se pueden hacer al día de hoy. Se lo vamos a preguntar al titular del Cedronar, Roberto Moro, que está aquí. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, el planteo del programa fue un poco eso, saber un poco dónde estamos parados, no hablar en función de un deseo, para eso tenemos a los adolescentes o algunos políticos, sino hablar en función de hasta dónde, Roberto, estas cuestiones son posibles o no, ¿no? Si te parece, yo te invito a que podamos compartir una breve reflexión que nos manda desde Uruguay y le agradecemos muchísimo a nuestro colega Guillermo Draper, que es autor de un libro de investigación que se llama Marihuana Oficial, crónica de un experimento uruguayo, porque en Uruguay comienza, digamos, el tema de la plantación del cannabis, etcétera, y ahora se legaliza el consumo para uruguayos, para uso personal, con una dosis determinada de droga y un registro, etcétera. Y esto nos envía desde Uruguay, Guillermo. La idea de regular el mercado del cannabis surgió en 2012 durante el gobierno de José Mujica. El presidente de la época enfrentaba duras críticas por la situación de la seguridad y decidió conformar un equipo con varios ministros para idear medidas que mejoraran la convivencia y la seguridad ciudadana. Entre ellos se encontraba el ministro de la época, Eleuterio Fernández Huidobro, ex guerrillero como Mujica, y también su mano derecha, su persona de confianza. El entonces ministro de Defensa le sugirió a Mujica regular el mercado del cannabis. La idea era combatir al narcotráfico con las reglas del mercado y no con la guerra a las drogas ni con el prohibicionismo que regía hasta el momento. Su idea era, si nosotros podemos ofrecer un mercado regulado de calidad,
los usuarios van a ir a ese mercado y no van a tener que ir a las bocas de expendio de drogas a buscar una droga que ya consumían. Esta idea desató polémica en la oposición y también entre los defensores de la legalización. Entre la oposición porque consideraban que se trataba de una cortina de humo para distraer la atención de los problemas de seguridad, y entre los que impulsaban la legalización del cannabis porque ellos lo que querían principalmente era que se habilitara el autocultivo y los clubes de consumidores. Pero eso no estaba en la idea original de Mujica. Mujica quería que el Estado se hiciera cargo de toda la etapa y toda la cadena de producción, comercialización y expendio de marihuana. La idea original de José Mujica era darle un golpe al narcotráfico donde más le duele, en su bolsillo. Esta ley, según estudios elaborados recientemente, estaría cumpliendo al menos en parte ese objetivo. Los estudios indican que el autocultivo y los clubes de consumidores, que ya llevan funcionando 2 años, le habrían quitado cerca del 20% del mercado de cannabis al narcotráfico. Ese porcentaje debería crecer a partir de la puesta en marcha de la venta en farmacias la semana pasada, aunque el gobierno no tiene claro hasta qué porcentaje va a aumentar el mercado regulado, porque no tienen por seguro cuánta gente se va a inscribir, cuánta gente va a estar dispuesta a dejar su nombre en un listado de consumidores que estará en poder del Estado de aquí en adelante. Pero además el golpe al narcotráfico tiene otro problema. Quitarle el mercado de marihuana no es quitarle todos sus mercados, por lo tanto su efecto va a ser limitado, y la alternativa a la regulación de otras drogas todavía no está puesta en discusión en el gobierno de Uruguay. Lo veíamos a nuestro colega contándonos un poco la historia, compleja, obviamente, él investigó durante mucho tiempo y él lo decía, había diferencias internas, Mujica, la idea original de Mujica no es lo que finalmente salió, quería que el Estado se hiciera cargo de todo, el objetivo principal es combatir el narcotráfico. Y lo primero, Roberto, que te quiero preguntar es, ¿lo lograrán nuestros hermanos uruguayos? Ojalá lo logren. En realidad me parece que todas esas preguntas que tenían al principio, allá por el 2012, la ley es del 2013 y recién en el 2017, digo 4 años después, empiezan a reglamentarla, con lo cual demuestra lo difícil que fue todo el proceso de las 2 empresas que proveen la sustancia, el proceso de la puesta a disposición de los consumidores, de los 5.000 que hoy están registrados. Hay 5.000 consumidores registrados en Uruguay que tuvieron que ir al correo con su documento, dejar la huella dactilar, y hoy van a la farmacia solo con la huella dactilar para retirar los 40 gramos por mes que el Estado les provee. Pero además de las 1.000 farmacias que tiene Uruguay, solo hay 16 inscriptas. Digo, claro. El proceso es lento. Lo que uno sí toma en consideración es que los contextos históricos y los contextos sociales y culturales son distintos en Uruguay en aquel momento, en este momento y en la Argentina. Entonces me parece que ahí hay que diferenciar qué pasó en esas discusiones de ese momento histórico que plantea tu colega en la nota, qué pasa hoy en Uruguay y cuáles van a ser las dificultades que va a encontrar Uruguay en el camino. Me parece, digo, hay una cosa que hay que tener claro, que Uruguay es un pueblo serio y que ha tomado una decisión para su contexto y su realidad. Entonces, a partir del proceso que tiene que ver con su decisión política, de ver su realidad y tomar una decisión, nosotros como hermanos latinoamericanos lo que tenemos que hacer es acompañar el proceso y ver cómo les va, pero sin tratar de interpretarlo culturalmente, porque tenemos realidades culturales distintas, sí, y geopolítica distinta, ¿no? Desde el momento, bueno, que estamos hablando de un país donde no hay analfabetismo, estamos hablando de otra situación. Por poner uno de tantos ejemplos que podríamos poner, es un país más chico, es otra cultura, y en todo sentido. De pronto nosotros podemos hablar de vientre subrogado, y tal vez en Uruguay no se está hablando de ese tema. Digo, nosotros hay pros y contras, ¿no? Acá las estadísticas hablan de un consumo de drogas que se duplicó en 7 años, en los últimos 7 años, números terribles de consumo de marihuana y de alcohol que parecen bastante de la mano. 33% de los consumidores son adolescentes y preadolescentes de entre 12 y 17 años. Este tema instalado de que el alcohol no genera daños a la salud, que está muy naturalizado en nuestra vos estás sociedad. Leyendo algunos datos del último estudio nacional del Observatorio Argentino de Droga que
durante 7 años no hubo en la Argentina, y me parece, digo, esto es una de las claves. Si vos no tenés y no conocés tu realidad, no podés tomar decisiones que vayan hacia un lugar o hacia otro, porque no saber cuál es tu contexto, cuál es tu perfil de consumidor, cuáles son las prevalencias de consumo, me parece que no podés tomar decisiones políticas. Y al conocer los datos que vos estás enumerando, que de los 2.200.000 nuevos consumidores de alcohol, el 33% son adolescentes y preadolescentes, es terrible. Estamos hablando del aumento sustancial, se duplicó en esa franja hectárea, que quiero decir, digo, esa franja etaria que no debería consumir alcohol, porque en Argentina está prohibido consumir alcohol menores de 18 años. Y el aumento fue justamente en esa franja, menores de 18 años. Entonces, ¿qué nos está pasando como sociedad? Que la franja que no debe consumir alcohol, por la ley 24.188, es el que aumenta 2 veces más. Entonces, me parece que ahí nos deberíamos replantear como sociedad qué queremos, porque si Uruguay regula, y antes de iniciar el programa hablábamos de Tabaré Vázquez como uno de los fuertes impulsores en toda Latinoamérica de la regulación del consumo de tabaco. De tabaco, como buen oncólogo, como ¿no? buen oncólogo y además como un asesor de la OPS. Él trabajó muy fuerte para que se reduzca y haya leyes en toda Latinoamérica para reducir el consumo de tabaco, y fue exitoso en Latinoamérica y en el mundo. Se redujo el 40% de consumo de tabaco. Impresionante. Digo, ¿qué nos pasa con el alcohol? La prohibición. Digo, al reducir el consumo, ¿cuánto ayudó la prohibición en los lugares, en los hoteles? Yo el otro día hablaba con una amiga que está separada y me decía que había salido con un par de personas que había conocido y que estaba muy mal visto que ella fumaba, que ella iba a dejar de fumar porque es un factor incómodo, que de pronto hace 10 años no lo era. Y yo hace 10 años vos podías fumar en cualquier lugar de trabajo o dentro de tu casa, y hoy hasta dentro de tu casa es como que vos decís, bueno, si yo fumo no le puedo contaminar el ambiente a mis hijos o a los que están adentro, me voy a fumar afuera. Digo, ¿cómo cambió culturalmente el mundo? Porque en los aeropuertos no se puede fumar. Esta regulación muy fuerte que hubo en el mundo hizo que cambiáramos culturalmente la mirada del tabaco. Exacto. Digo, y me parece que esto tiene que empezar a funcionar con el alcohol. La OPS está hoy utilizando la misma estrategia para los países del mundo para reducir el consumo de alcohol, porque el aumento que se dio en Argentina también se había dado en otros países en el mundo que ya empezaron a trabajar con las publicidades en los espacios deportivos. Exacto. Entonces me parece que nuestro contexto actual hace que tengamos que fortalecer determinados factores para disminuir el consumo. ¿Y cómo es la percepción del peligro en el país? ¿Cuál es el porcentaje de menores de 15 años que consume marihuana? Para saber dónde estamos parados. Las sanciones morales vendrán después. El tema es, como decía recién Moro, que cuando se toma una decisión hay que saber bien, contar bien la información de la realidad que se vive en nuestro país. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con estas estadísticas. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Osdeneo 1825. Estamos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno,
Bueno, ya que estamos, ¿no? Recién le estaba contando sobre el mundo adolescente, ¿no? De pronto que hay situaciones que mi hija de 16 años, Miranda, le cuenta a su papá y a mí no. Y esto pero mientras lo pueda compartir con alguno de los padres, no está mal. Y también le estaba contando a Roberto que el grupo de padres estamos bastante como informados, no para censurar a los chicos, sino para poder traer a casa cuestiones que se dan con el consumo de alcohol o de marihuana, ¿no? Porque es así. Vamos a compartir el consumo en adolescentes, ¿no? Estas son estadísticas oficiales, Roberto. Ahí tenemos la placa. La placa indica que en el 2010 el 3% de los chicos de entre 12 y 17 años había consumido marihuana algunas veces en su vida. En el 2017... 7 años después, el aumento alcanza el 8,4% de los menores, o sea, 1.500.000 adolescentes. Y seguimos con las estadísticas sobre consumo. El 71,4% de los adolescentes que fuman marihuana comenzó a los 15 años o antes, y 4 de cada 10 chicos de 15 a 17 años recibieron en el último año al menos una oferta para comprar marihuana o cocaína, y el 14% que no consumen tienen curiosidad por consumir drogas. Bueno, estas son algunas de todas las estadísticas que podemos compartir. ¿Y qué nos indican? Nos indican primero, para volver al diálogo de Miranda y de los padres, que me parece que la sociedad ha dejado o se ha retraído y ha dejado los espacios que debemos ocupar los padres. Los padres somos fundamentales en el crecimiento y en el desarrollo cognitivo de nuestros hijos, y está muy bien que nos ocupemos de ellos y que los acompañemos, no que seamos un padre vigilante o castrador, sino un padre que genere diálogo, que genere confianza. Por eso me parece muy bien lo que me contabas de el vínculo de Miranda con Tato, mi marido. Conmigo porque, no, yo evidentemente represento más la censura. Pero de todas formas, donde se puede poner en palabras lo que pasa, siempre hay una solución. El tema es cuando no se pueda poner en palabras, cuando yo como hijo no le puedo contar a mis padres que consumí alcohol o que probé. Digo, vos hablabas justamente de la curiosidad de los jóvenes, que cada vez es mayor el aumento de la curiosidad de los jóvenes, y además ha cambiado la percepción de riesgo. Digo, hace algunos años o 10 años atrás, la mayoría de los jóvenes decía que consumir alcohol o consumir marihuana dañaba la salud. Hoy creen que no. Bajó muchísimo. Entonces, cambiar la percepción de riesgo me parece que tiene que ver con los mensajes que damos los adultos. A mí me parece que... Y cuando digo adultos, no solo digo los padres adultos, sino digo los dirigentes políticos, los profesores, los clubes deportivos, digo, porque muchos de nuestros adolescentes o están en la escuela o están en el club o están en algún lugar rodeados de adultos. El mundo de adultos da dobles mensajes muchas veces, y después le pedimos que el pibe tenga un mensaje directo. Si nosotros damos doble mensaje, no podemos esperar. Con el alcohol especialmente. Con el alcohol es Con fundamental. el alcohol especialmente. O sea, yo partiendo por casa también, digamos, en casa es muy natural que se tome alcohol, entonces después yo con qué autoridad le digo a mi hija, mira, ten cuidado. Pero además, digo, hace muy poquitos días yo estaba en una provincia y uno de los temas era las fiestas de 15 y el alcohol, ¿no? Entonces, los pibes no pueden consumir alcohol, decía un médico del lugar. Resulta que todos los padres vamos en auto, consumimos mucho alcohol y después nos vamos en nuestros propios autos. Entonces, le decimos al joven, a mi hijo, vos no consuma porque está mal, y yo consumo rogando porque no te agarre la alcoholemia, para que no te saquen el auto. Y era en una provincia del interior de la Argentina. Y después me subo al auto y me voy manejando después de haber consumido toda una noche de alcohol. Y ellos lo ven. Entonces, ese mensaje que yo le doy a mi hijo, dice, mi hijo piensa, ¿cómo? Mi papá dice esto, pero hace todo lo contrario. Y no lo borrás ni con 1000 palabras. No, porque las conductas aprendidas son mucho más fuertes que las palabras. Entonces, digo, ahí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestra realidad y empezar a ver cuál es blanco sobre negro. Digo, y como decía José Ingeniero, no solo serlo, sino parecerlo, porque si no, le estamos dando a nuestros hijos un mensaje que es totalmente contradictorio. Claro. Bueno, cuando yo, digamos, me tocó atravesar la adolescencia, el mensaje era, la droga mata. Entonces tenías un montón de adolescentes que le mentían a los padres, con alcohol, con droga, todo, y otros que no, que estaban con lo de la droga mata. ¿Cuál se tendría que ser el mensaje hoy? Como para salir de esa hipocresía o de esta cuestión del tabú. Ni la droga mata,
ni la otra idea mística de que ninguna droga te hace daño a la salud. Digo, ni el alcohol, ni la marihuana, ni la nicotina. Ni acompañar a tu hijo en el proceso sea fumarte un cigarrillo de marihuana con él. No, claro que no. Digo, porque esa es la otra, Lorena, de que yo soy un padre piola, entonces me tomo unos whisky con mi hijo y me fumo un porro, entonces soy un padre piola. Me parece que esa conducta tampoco es la adecuada para acompañar el desarrollo de mi hijo. Yo ahí le estoy haciendo daño porque le estoy mostrando un camino que no es el correcto. Cualquier sustancia genera daño en la salud, digo, alcohol, nicotina, marihuana. Entonces, desde ese lugar, yo lo que tengo que hacer es aconsejarlo y generar el vínculo y el diálogo para que él pueda hablar de cualquiera de estas cuestiones que le pasan en la vida, porque forman parte del crecimiento, como también pueden hablarlo de la sexualidad. Digo, mi hijo tiene que tener toda la posibilidad de hablar todo lo que le pasa en la adolescencia, porque tiene que ver con esto. La adolescencia es el crecimiento, es el desarrollo hormonal y es la búsqueda de su ser. En ese momento es donde empezamos a formar nuestra personalidad. Y si yo no tengo un adulto referente para poder dialogar, voy a dialogar con otro de mis pares que también es igual que yo, no es que tenga más conocimiento, es igual que yo y él me va a aconsejar lo que le parece. Exacto. Entonces, ahí es donde para nosotros es fundamental el rol de la familia. Por eso me parece bien que, en este caso, volviendo al ejemplo de Lorena y Tato, Tato tenga un buen vínculo con Miranda y pueda hablar de qué se consume, qué no se consume. Y si llegado el momento consumió alcohol, que no se siente a conducir o que por lo menos tenga la posibilidad de plantearlo, decirle, mira, estuve en un lugar donde todos consumían, no pude no consumir. Claro. Pero que me traiga en un remis o véngame a buscar porque el que va a manejar es un chico que tiene la edad para manejar y también consumió. Digo, claro, que tenga la confianza para plantear esto. Sí. Lo adecuado sería que si tiene 16 años no consuma alcohol porque está en pleno desarrollo hormonal, su cerebro se está formando y le genera, digo esto, de que pocas veces se habla de que le va a generar problemas en su crecimiento. Lo mismo que si una embarazada, digo, tampoco puede consumir alcohol y los ginecólogos se lo plantean, digo, cuando claro, absolutamente. Una mamá llega, le pregunta, si estás embarazada no puedes consumir alcohol, digo, esto tiene que ver con el desarrollo. Entonces, no es casual que la edad sea los 18 años, tiene que ver con el desarrollo evolutivo de un niño, de un adolescente. Bueno, esto no lo tienen muy claro los chicos. Ya sé que nos tenemos que ir porque tenemos menos espacio de programa hoy, pero es importante, incluso en la página del Cedronar tienen información, en nuestra página en serajusticia.net van a tener más información, que no naturalicemos que un pibe de 4º año o de 5º año, que tienen las previas con alcohol, digamos, ya todos toman alcohol y no lo podés evitar, etcétera. Porque por algo, digamos, está prohibida la venta. Y por algo se juntan en las casas, ¿no? Y los famosos viajes a Bariloche de egresados que los quieren hacer en un micro porque hay una parada con una fiesta a puro alcohol. Y por eso quieren el viaje en micro y no en avión, que tal vez no te cuesta tanto más. Pero bueno, básicamente, digamos, lo principal que quiero rescatar de lo que nos transmite aquí el titular del Cedronar, entre un montón de cuestiones que tienen, es poder acercarnos para dialogar y poder nosotros no ser, digamos, el elemento de censura y de secreto cuando en realidad se está formando otra vida paralela que ignoramos, ¿no? Y vedados de diálogo. Generar buenos vínculos con nuestros hijos. Gracias, Roberto, por haber venido. Y tenemos el link del Cedronar en nuestra página web, como también más información y estas estadísticas que no las pudimos dar por completo. Hasta el próximo martes, aquí en Será Justicia, los espero.